es el intercambio de gases que se da a nivel celular, entre el capilar sanguíneo que llega en contacto con la célula y la célula misma. ¿Y qué es respiración celular? Y ahí cerramos el círculo con el que inicié la charla. ¿Qué era respiración celular? Que es aquel proceso que se da en el interior de la célula, en donde, gracias a la presencia de glucosa citoplasmática, fundamentalmente, se dan procesos intracelulares complejos en el citoplasma y en la mitocondria, cuyo producto final, ¿cuál es? En el interior celular, la respiración celular. Es un proceso catabólico cuyo producto final, como dice la transparencia, es el dióxido de carbono, el agua y la energía expresada en ATP. Vale decir que hemos analizado conceptos muy importantes, centrales, como el de ventilación pulmonar, que hace referencia al ciclo respiratorio que está constituido por dos elementos, la inspiración y la expiración. Respiración externa, intercambio que se da en el pulmón a nivel del alvéolo y los vasos o capilares sanguíneos. Respiración interna, intercambio que se da a nivel de la célula entre el capilar sanguíneo que llega a la célula y la célula misma. Y respiración celular, aquel proceso que hemos estudiado en metabolismo celular y que se denomina respiración celular intrínseca. Entonces, la ventilación pulmonar tiene un ciclo respiratorio que es de inspiración, en donde los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma desciende y se aplana, y por lo tanto, al producirse todos estos fenómenos osteomusculares, aumentan los diámetros, y al aumentar los diámetros, gracias a la tracción de las pleuras sobre los pulmones y a la distensibilidad pulmonar, el aire ingresa porque tiene mayor capacidad nuestros pulmones. El aire entra a los pulmones en la inspiración. Por lo tanto, es un proceso y un movimiento activo, diferente a la expiración, en donde los músculos, fundamentalmente el intercostal interno, se relaja, el intercostal externo se contrae, las costillas bajan, presionan a los pulmones, fundamentalmente el diafragma que estaba aplanado se relaja y empuja en sentido superior a las bases pulmonares, por lo tanto el aire sale pasivamente de nuestros pulmones. Espero que esto haya quedado claramente expresado y explicado. Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo que se denomina respiración interna, chicos. Perdón, respiración externa, jóvenes. Respiración externa, ¿cuál era? La que se daba entre el alvéolo y el capilar pulmonar. Fíjense, nosotros tenemos el alvéolo y el capilar pulmonar. ¿Y qué dijimos que era la respiración externa? Era el intercambio de gases entre el alvéolo y el capilar, en donde en el alvéolo, gracias a la existencia del aire inspirado que llegó y fue bajando desde 159 milímetros de mercurio hasta la presión parcial en definitiva que se encuentra en la pared alveolar, que es 104 milímetros de mercurio, el oxígeno va a impresionar sobre la pared alveolar, sobre la célula que constituye la pared alveolar, sobre la membrana basal del epitelio alveolar, sobre la membrana basal del capilar, sobre el endotelio capilar, y así el oxígeno difunde de un lugar de mayor presión a uno de menor presión, como es de 40 milímetros de mercurio a nivel del eritrocito, como ustedes lo están viendo.
Ahora ustedes entienden este concepto que es gradiente de presiones, porque va de un lugar de mayor presión a un lugar como la sangre, en donde el oxígeno se encuentra a menor presión. Por eso es que el oxígeno difunde pasivamente, lo hace sin gasto de energía. Ahora, fíjense que en el momento que el oxígeno pasa del alvéolo al capilar, en el mismo instante está ocurriendo el fenómeno inverso, en el cual el dióxido de carbono, que está expresado con una flecha en color azul, pasa del capilar, que se encuentra a una presión de 45 milímetros de mercurio, a el alvéolo, en el cual el dióxido de carbono se encuentra a una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces viene acá la pregunta para ustedes, jóvenes. ¿También difunde el dióxido de carbono pasivamente? La pregunta es, ¿cuál de los dos gases realiza mayor trabajo para atravesar la membrana respiratoria constituida por el líquido que es secretado por el neumocito tipo 2, el surfactante? La célula, la membrana basal de ambos componentes y el capilar. ¿Cuál de los dos gases necesita hacer más trabajo en cuanto al gradiente de presión? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? ¿Qué opinan ustedes? El dióxido de carbono. ¿Por qué dice eso usted? Porque hay mayor presión en el alvéolo. Y entonces va No, piénselo mejor. ¿Cuál es la diferencia entre 104 y 40? Una diferencia, una resta. 104 menos 40. ¿Qué nos da? 64 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? ¿Están haciendo la diferencia? Sí. Bien. Ahora resten 45 menos 40. Queda 5. Bueno, entonces, ¿cuál es el que debe vencer mayor gradiente de presión? El oxígeno. Correcto, el oxígeno. Entonces, ¿se dan cuenta lo engañoso que es? Primero, estamos demitificando cosas. ¿Lo que respiramos es oxígeno? ¿Lo que inspiramos? No. ¿Qué es? No. Una combinación mezcla de gases. Una mezcla de gases. Bien. ¿Lo que atraviesa la membrana respiratoria es la mezcla de gases o es el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión parcial del oxígeno es lo que necesitamos para que venza esa presión parcial. Ahora, ¿cuál de los dos gases que se intercambian en esa respiración externa en el alvéolo realiza mayor trabajo? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? El oxígeno. Ahora, si yo me encierro en una habitación con oxígeno y luego de encerrarme en esa habitación con oxígeno, salgo de esa habitación y me dirijo a la del lado. Y en la del lado hay monóxido de carbono porque hay un brasero prendido. Pregunta, en base a lo descrito, ¿con cuál me intoxico primero? ¿Con el oxígeno o con el dióxido de carbono? Con el dióxido de carbono. Porque ¿cuál tiene mayor afinidad por la sangre y pasa más fácilmente? El dióxido de carbono. Por eso es que cuidado en el invierno con dejar los braseros dentro de la habitación,
Por eso es que el monóxido de carbono, que es el que se produce como consecuencia de la combustión de la madera, tiene mayor afinidad, entre otras cosas, con la hemoglobina. Y la persona muere sin enterarse, porque el sitio que debiera ser ocupado por el oxígeno es ocupado por mayor afinidad por el monóxido de carbono. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. ahora la pared alveolar y ustedes piensen en la pared alveolar que están viendo y en la pared del capilar que es finita. ¿Por qué creen que es finita? Porque el mecanismo de pasaje de los gases por difusión simple. Entonces tiene que ser finita. Ahora, imaginen ustedes que esa pared está destruida porque yo fumo, entonces daño mi alvéolo, ¿no es cierto? La paso bomba fumando y haciéndome el cheto con el cigarro durante 20 años, un paquete. Cuando tengo 40, 50 años, tengo dificultad respiratoria, porque esa pared del alvéolo se me ha reemplazado y de finita se me ha transformado en una cicatriz gruesa. ¿Ustedes creen que el oxígeno va a difundir tan fácilmente como en la pared que están viendo? No, profe. ¿En el fumador? No. Por eso el fumador, ¿no es cierto?, necesita de oxígeno, mucho oxígeno, porque ha destruido sus pulmones. ¿Y a dónde lo destruyó? En este sector que ustedes están viendo en este mismo momento. Bueno, si esto se comprendió, prácticamente hemos logrado el objetivo. Ahora, el oxígeno viaja en la sangre unido ¿a quién? Unido a una membrana. Fíjense, el oxígeno que pasó del alvéolo a la sangre se une a una proteína que tenía la sangre y que estaba en los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa proteína? Sí, hemoglobina. Entonces, el oxígeno satura la hemoglobina en un 98%, vale decir, 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Y así el oxígeno, recuerdan ustedes, oxidaba la hemoglobina, se unía al hierro que estaba en el centro de la globina, del grupo hemo, y así se transportaba, fíjense, se transportaba a los tejidos. Allá, en los tejidos, el oxígeno desembarca en la célula, y la célula, ¿qué le entrega al glóbulo rojo? Le entrega dióxido de carbono, en parte. Y de ahí, fíjense, se une a la carboxihemoglobina, vuelve al oxígeno, vuelve al capilar pulmonar, y es entregado al alvéolo y se expira dióxido de carbono. Ahora, el oxígeno viaja en su mayor proporción unido a la hemoglobina. Ahora, viaja en un 98%, un 98.5% unido a la hemoglobina. Por eso la hemoglobina es tan importante en nuestra sangre, porque la necesitamos para que el oxígeno se una a ella. Ahora, ¿el oxígeno viaja únicamente unido a la hemoglobina? No. Un 1,5% viaja disuelto en el plasma, en forma como de burbujitas. Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno en nuestra sangre? El 98% unido a la hemoglobina, menos de un 2% unido al plasma, disuelto en plasma. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono de vuelta de los tejidos hacia el alvéolo? Fíjense, el 10% disuelto en plasma, como burbujita. Un 20% combinado a la hemoglobina. Primera gran diferencia respecto al oxígeno. Recuerden, el oxígeno viaja mayoritariamente unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono, ¿qué porcentaje viaja unida a la hemoglobina?